Señor, no entre ahí. Solo hay gallinas, dijo el capataz. Pero cuando el millonario abrió la puerta del viejo gallinero, se quedó sin aliento. En un rincón oscuro entre la paja y el olor a tierra húmeda, una niña dormía abrazando unos huevos como si fueran su tesoro más valioso. Su vestido estaba roto, sus pies descalzos y su rostro cubierto de polvo. «¿Quién te hizo esto?», murmuró él con la voz temblorosa. La pequeña despertó asustada, retrocedió y susurró: «No los quites, son míos». En ese instante el corazón del hombre más poderoso del valle se quebró por dentro, sin imaginar que esa niña cambiaría su destino para siempre. Si todavía estás viendo, deja el número 1 en los comentarios para que sepa que sigues conmigo. El amanecer se extendía suavemente sobre las tierras de San Miguel de los Vientos. El aire de la mañana traía el olor de la tierra húmeda y del maíz recién cosechado. Desde lo alto de la colina, la hacienda Las Nubes se alzaba con muros blancos y ventanas de hierro forjado que reflejaban la luz del sol naciente. Allí vivía don Esteban Duarte, un hombre respetado por todos, aunque casi nadie lo conocía de verdad. Esteban tenía 45 años y la mirada de quien lo había perdido todo. Sus empleados lo llamaban el hombre de los números porque su vida se reducía a contratos y balances. Desde la muerte de su esposa y de su hija, en un accidente automovilístico, vivía solo entre las paredes de su gran casa, lejos de las risas y de las fiestas del pueblo. Esa mañana, Esteban decidió salir de su despacho para revisar su granja avícola. Don Ramiro, su administrador de confianza, lo esperaba en la entrada del gallinero con una carpeta en la mano. «Señor Duarte, este es el informe del trimestre. La producción de huevos aumentó un 12%, los gastos bajaron, y todo marcha bien», dijo Ramiro. Esteban abrió la carpeta y revisó cada número con atención. Después de unos segundos de silencio, preguntó con voz baja pero firme: «¿Estás seguro de estos datos, Ramiro?». «Sí, señor, los he revisado a fondo», respondió él. Esteban asintió con la cabeza, dispuesto a regresar, pero algo en su interior lo detuvo. «Llévame a ver los gallineros», dijo al fin. Ramiro se sorprendió. El patrón nunca había pisado ese lugar, pero solo contestó con respeto: «Como usted ordene, señor». El camino de tierra era estrecho y polvoriento. El olor a estiércol se mezclaba con la brisa caliente del amanecer. Cuando Ramiro empujó la puerta de madera, las bisagras chirriaron con un sonido agudo. Dentro reinaba la penumbra. La luz entraba a través de las rendijas como delgadas líneas doradas. Las gallinas cacarearon nerviosas al ver a los visitantes. Esteban miró alrededor y se detuvo de golpe. En un rincón del gallinero, sobre un montón de paja sucia, dormía una niña. Su cuerpo pequeño y frágil parecía que podía romperse en cualquier momento. Abrazaba varios huevos contra el pecho. Su vestido estaba roto y cubierto de barro. El cabello castaño enredado le cubría media cara. Esteban quedó inmóvil. Aquella escena no pertenecía a su mundo de cifras ni de elegancia. Dio un paso hacia adelante y el sonido de sus zapatos brillantes sobre el suelo seco rompió el silencio. La niña se movió, despertó sobresaltada y abrió los ojos. Eran grandes y oscuros, llenos de miedo. Se incorporó rápido, apretando los huevos con fuerza. Retrocedió hasta chocar con la pared de madera. Esteban levantó una mano y habló con voz suave: «Tranquila, pequeña. No voy a hacerte daño». «¿Qué haces aquí?». La niña temblaba. Sus labios resecos se movieron apenas. «No los quites, son míos», susurró. Aquellas palabras lo conmovieron. No sonaban a capricho infantil, sino a súplica. Esteban sintió un nudo en la garganta, un eco del pasado que creía olvidado. Ramiro trató de romper el silencio. «No se preocupe, señor. Es la hija de Rafael Morales, el arrendatario del otro lado del río. Suele escaparse, no tiene importancia». Esteban lo miró con seriedad. «¿Le llama a usted escaparse a dormir en un gallinero?». Ramiro bajó la cabeza sin decir nada. Esteban volvió a mirar a la niña. Ella lo observaba con el cuerpo tenso, los dedos aferrados a los huevos. «¿Cómo te llamas?», preguntó él, con tono más amable. La niña no contestó. Cuando Ramiro dio un paso adelante, corrió hacia la puerta. Sus pies descalzos golpearon la grava y el sonido se mezcló con el alboroto de las gallinas. En segundos, su figura desapareció detrás de la cerca vieja. Esteban no se movió. Miró hacia el camino por donde la niña había huido y sintió el pecho pesado. ¿Por qué un niño debía dormir en un gallinero?
¿Qué clase de vida tenía Ramiro? Trató de restarle importancia. No se preocupe, señor, ya sabe cómo son los niños. Pero Esteban no respondió. Apretó el puño y siguió mirando hacia la distancia. En el fondo sabía que aquello no era un juego sino una señal. Esa noche, al regresar a la hacienda Las Nubes, la imagen de la niña lo perseguía. Veía su rostro sucio, sus ojos temblorosos, sus manos aferradas a los huevos. La voz débil seguía resonando en su mente: son míos. Intentó leer sus informes, pero las letras se borraban ante sus ojos. El reloj del despacho marcó las 11. En el silencio, el tic-tac del péndulo sonaba como un reclamo. Esteban se levantó y miró por la ventana. A lo lejos, las luces del pueblo brillaban como recuerdos. Por primera vez en muchos años, don Esteban Duarte no pensó en contratos ni en propiedades. Pensó en una niña desconocida, en el hambre y en el miedo. Y aunque aún no lo sabía, aquella imagen, una niña dormida entre la paja abrazando unos huevos, sería el comienzo de su redención. La mañana siguiente amaneció con un sol pálido que apenas lograba calentar el aire de San Miguel de los Vientos. Don Esteban Duarte no había dormido. En su escritorio aún quedaban los informes abiertos y la copa de vino sin tocar. Las palabras de la niña resonaban en su mente, una y otra vez. Son míos. Decidió que no podía quedarse quieto. Llamó a don Ramiro y ordenó preparar el coche. Iba a visitar las viviendas de los arrendatarios. Ramiro intentó disuadirlo, pero la mirada firme de su patrón no dejó espacio para preguntas. El camino hacia la zona baja del rancho estaba lleno de polvo y piedras. A cada lado se levantaban cercas viejas y campos secos. Cuando el coche se detuvo frente a una casa de madera de 2 pisos, Esteban notó que las ventanas estaban cerradas y el techo lleno de agujeros. Aún así, del interior salía un olor a café y pan. Esa era la casa de Rafael Morales, el hombre que trabajaba una pequeña porción de tierra de la hacienda. Esteban bajó del coche. Antes de tocar la puerta, escuchó una voz femenina cantando con suavidad, pero al acercarse percibió otro tono más frío y cortante. Dentro, Camila de la Vega, la esposa de Rafael, terminaba de poner la mesa. Vestía un vestido floreado limpio y el cabello recogido. Tenía una belleza pulida, de esas que impresionan a primera vista. En el pueblo, todos la consideraban una mujer ejemplar, dulce y educada. Nadie imaginaba el carácter que se escondía tras esa sonrisa. En una esquina, Lucerito Morales estaba sentada en una silla baja, con las rodillas juntas y la cabeza inclinada. Su vestido viejo y desteñido apenas cubría los moretones de sus piernas. Frente a ella había un plato vacío y un trozo de pan duro que trataba de esconder en la mano. Camila la miró con los ojos llenos de desdén. Otra vez robando comida. No te he dicho que esperes tu turno. Lucerito bajó la cabeza y respondió con un hilo de voz. Solo tenía hambre. Camila sonrió sin calor. Hambre solo tienen los niños buenos. Tú no lo eres. Rafael Morales estaba sentado en el extremo de la mesa. Sus manos callosas se entrelazaban con fuerza. Evitaba mirar a su hija. Había aprendido a callar, a aceptar. Desde que se casó con Camila, su voz había desaparecido. De pronto se oyó un golpe en la puerta. Camila cambió de expresión en un instante. Su rostro se volvió amable, sus ojos brillaron. Abrió la puerta con una sonrisa perfecta. Señor Duarte, qué honor tenerlo en nuestra casa. Esteban entró con paso tranquilo, pero su mirada recorrió cada rincón. Observó el orden aparente, las paredes limpias, las flores en un jarrón, y sin embargo sintió algo falso, algo que no encajaba. He venido a revisar la tierra del fondo, dijo. Y ya que estaba cerca, pensé en saludar a la familia Morales. Camila asintió con entusiasmo. Qué amable de su parte. Por favor, tome asiento. Le prepararé té. En ese momento, fingió dulzura. Su voz sonaba como miel, pero sus ojos evitaban mirar a Lucerito. Ven, hija, saluda al señor Duarte. Es una niña tímida pero muy cariñosa. Lucerito se levantó despacio. Sus manos temblaban. Se acercó y bajó la mirada. Buenos días, señor. Esteban notó que ocultaba una mano detrás del cuerpo. Dio un paso más cerca y preguntó con voz serena. ¿Eso que escondes es tu desayuno? La niña apretó el pan con fuerza sin responder. Su silencio lo dijo todo. Esteban miró a Camila, luego a Rafael. Camila soltó una risa breve. No le preste atención, señor Duarte.
La niña es traviesa e inventa juegos para llamar la atención. Usted sabe cómo son los niños. Esteban la observó en silencio. Había en su sonrisa una rigidez que lo inquietó. Después miró a Rafael esperando una palabra, pero el hombre seguía inmóvil con la cabeza gacha. Después de unos segundos, Esteban habló despacio. Gracias por su tiempo. No quiero interrumpirles la comida. Camila se apresuró a acompañarlo hasta la puerta fingiendo cortesía. Vuelva cuando quiera, señor Duarte. Esta siempre será su casa. Fuera el aire estaba caliente y quieto. Antes de subir al coche, Esteban giró la cabeza. A través de la ventana vio a la niña sentada de nuevo abrazando las rodillas. Sostenía el pedazo de pan y lo miraba como si fuera lo único que tenía en el mundo. Mientras el coche se alejaba por el camino, Esteban apretó el volante con fuerza. En su mente volvía a oír la voz temblorosa del gallinero. No los quites, son míos. Ahora sabía que aquellas palabras escondían algo más profundo que el hambre. Esa noche, cuando el cielo de San Miguel se cubrió de estrellas, Esteban comprendió que el destino había puesto a esa niña en su camino por una razón. Ya no era un simple espectador. La mirada de Lucerito, tan parecida a la de su propia hija perdida, le había devuelto algo que creía muerto. Sabía que tendría que actuar. Aunque no sabía cómo, en el fondo de su corazón, algo ya había cambiado para siempre. Si todavía estás viendo, deja el número 1 en los comentarios para que sepa que sigues conmigo. 3 días después de aquella visita a San Miguel, amaneció cubierto por una neblina espesa. Los gallos cantaban a lo lejos y el viento soplaba con una frialdad inusual. Don Esteban Duarte estaba revisando unos documentos en su despacho cuando el teléfono sonó. Al otro lado de la línea, la voz de don Ramiro temblaba. Señor, Duarte, la niña. La niña Morales está en el gallinero otra vez. No se ve bien. Creo que debería venir. Esteban no perdió un segundo. Tomó su abrigo, salió de la hacienda y condujo su coche negro cuesta abajo. El camino de tierra estaba cubierto de lodo y el sonido de las ruedas se mezclaba con el silbido del viento. Cuando llegó al gallinero, la puerta vieja se movía sola, golpeando el marco con un sonido hueco. Esteban empujó la puerta. El olor a humedad y paja podrida lo golpeó de inmediato. En el rincón donde la había visto por primera vez, la niña estaba allí otra vez. Lucerito estaba encogida abrazándose el estómago. Su rostro estaba pálido, los labios resecos. Intentaba recoger algunos huevos, pero sus manos temblaban sin control. Lucerito, dijo Esteban, acercándose despacio. Pero antes de que pudiera tocarla, el pequeño cuerpo se inclinó hacia un lado y cayó sobre la paja seca. Los huevos rodaron por el suelo y se rompieron en pedazos. Esteban se arrodilló, la tomó en brazos y sintió su piel helada. Dios mío, está en los huesos, murmuró con la voz quebrada. Su traje se manchó de barro, pero no le importó. La levantó con cuidado y salió corriendo del gallinero. Don Ramiro lo esperaba afuera con los ojos abiertos de espanto. ¿Llamo una ambulancia? No hay tiempo, respondió Esteban. Yo mismo la llevaré. Abrió la puerta del coche, acomodó a la niña en el asiento trasero y pisó el acelerador. El motor rugió mientras avanzaba hacia el Hospital General de San Miguel. Cada bache del camino hacía que el cuerpo de Lucerito se estremeciera. Esteban miraba por el retrovisor y sentía un nudo en la garganta. Resiste, pequeña, no cierres los ojos. Ya casi llegamos. El hospital era modesto, de paredes blancas y pasillos silenciosos. Cuando Esteban entró cargando a la niña, una enfermera corrió hacia él. Se sorprendió al ver al empresario más reservado del pueblo con el traje manchado y la desesperación en la cara. Por favor, ayúdenla. No respira bien, dijo Esteban. La enfermera empujó una camilla. Rápido aquí. Esteban la acostó con cuidado sin soltarle la mano. Entonces apareció una mujer con bata blanca y expresión decidida. Soy la doctora Elena Ramírez, pediatra. Atenderé el caso personalmente. Esteban dio un paso atrás, pero sus ojos permanecieron fijos en la puerta mientras se la llevaban a urgencias. Los minutos se volvieron eternos. Cuando la doctora salió, su rostro estaba serio. La niña tiene desnutrición severa. No es algo reciente. Lleva mucho tiempo sin alimentarse bien. Esteban apretó los puños. Antes de que pudiera responder, la puerta del pasillo se abrió de golpe. Una mujer elegante con un vestido perfumado entró fingiendo angustia. «Lucerito, Dios mío, ¿qué te pasó?», exclamó Camila de la Vega, dejando caer lágrimas falsas.
Esteban la miró con frialdad. Podía ver en sus gestos la falsedad de una actriz experimentada. Camila se dirigió a la doctora con voz temblorosa. «Doctora, he intentado todo. La niña es terca, no quiere comer. Estoy desesperada». La doctora la observó con calma. No parece un simple capricho. Su cuerpo muestra señales de abandono prolongado. Tendrá que quedarse internada. En ese momento apareció Rafael Morales pálido y con los ojos vacíos. Se acercó a la cama con pasos lentos. Lucerito susurró, pero cuando la niña lo vio, se encogió en la cama aferrándose a la sábana con miedo. Esa reacción atravesó el corazón de Esteban como un cuchillo. Dio un paso al frente y dijo con voz fría: «Mírela, Morales, su hija le tiene miedo. Miedo a su propio padre». Rafael tartamudeó. «Yo no sabía, no pensé que...». «Su silencio la ha estado matando», interrumpió Esteban. Camila fingió indignación. «Eso no es verdad, nosotros la amamos. Ella es una niña difícil». La doctora levantó la mano. «Basta. Esta niña será protegida. Si continúan las sospechas, lo informaré a las autoridades». El silencio cayó sobre la habitación. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Lucerito. Esteban respiró hondo y susurró apenas: «No permitiré que vuelva a ese infierno». Esa noche salió del hospital y se quedó de pie en el estacionamiento mirando el cielo gris de San Miguel. Las luces del pueblo parpadeaban a lo lejos. En su mente aún resonaban las palabras de la doctora. Negligencia, hambre, miedo. Sacó su teléfono y marcó un número. «Juan Méndez, necesito tu ayuda. Ven a San Miguel. Hay algo que debo descubrir». Al otro lado una voz grave respondió: «Entendido, estaré allí en 2 días». Esteban colgó y miró hacia la oscuridad del horizonte. Ya no era el mismo hombre que contaba billetes y contratos. En sus brazos había sentido la fragilidad de una vida que alguien había querido destruir. Sabía que se avecinaba una batalla difícil, pero también sabía que ya no podía mirar hacia otro lado, porque en algún lugar del camino entre la paja del gallinero y la cama del hospital, una niña había vuelto a despertar su corazón. Y esa noche, mientras el viento soplaba con fuerza, don Esteban Duarte juró en silencio que haría todo lo posible para protegerla, aunque eso significara enfrentarse a todo el pueblo de San Miguel. 2 días después, el amanecer trajo un aire más pesado de lo normal. En la hacienda Las Nubes, don Esteban Duarte esperaba en su despacho. La luz del sol entraba por las cortinas, iluminando el polvo suspendido en el aire. A las 9 en punto, el sonido de un motor rompió el silencio. Un coche gris se detuvo frente a la casa. De él descendió un hombre alto de hombros anchos y cabello entrecano. Era Juan Méndez, excomandante federal y ahora investigador privado. Su rostro estaba marcado por los años, pero sus ojos conservaban la agudeza de un hombre que podía ver más allá de las apariencias. Esteban lo recibió con un apretón de manos firme. «Gracias por venir, Juan. Necesito que descubras quién es realmente Camila de la Vega. No confío en ella». Méndez asintió. «Si me llamaste es porque ya viste algo que los demás no quieren ver». Ambos se sentaron. Sobre la mesa, Esteban colocó una carpeta con los informes médicos de Lucerito y algunos documentos del hospital. Méndez los revisó con calma. «La niña presenta signos de abuso prolongado. Eso no pasa por descuido. Alguien la ha estado destruyendo con cuidado». Esteban apretó los puños. «Lo sé. Y esa mujer Camila finge ser una madre ejemplar. Pero detrás de su sonrisa hay algo podrido». Méndez levantó la mirada. «Entonces comenzaré por el pueblo. Si es tan perfecta como todos dicen, alguien debe saber demasiado». Esa misma tarde el investigador se dirigió al centro de San Miguel. Caminó por las calles empedradas observando a la gente. Saludó al panadero, a la dueña de la tienda y al comisario Domínguez, un hombre robusto de bigote espeso que llevaba años en el cargo. «Juan Méndez, no esperaba verte por aquí», dijo el comisario con sorpresa. «Solo de paso», respondió Méndez con calma. «Busco información sobre una mujer llamada Camila de la Vega». Domínguez arqueó una ceja. «Camila todos la conocemos. Es una dama muy querida en el pueblo. Atiende en la parroquia, ayuda a los vecinos». «¿Por qué preguntas?». Méndez se cruzó de brazos. «Porque hay una niña en el hospital con señales de maltrato. Y esa mujer está en el centro de todo».
El comisario frunció el ceño incómodo. No hagas acusaciones sin pruebas. El señor Duarte podría estar exagerando. Tú sabes cómo son los ricos, a veces ven lo que quieren ver. Méndez sonrió levemente. También sé cómo son los cobardes, Domínguez. Prefieren no ver nada. El silencio se volvió tenso. Luego el investigador se alejó sin mirar atrás. Pasó los siguientes días hablando con los vecinos. Todos decían lo mismo. Camila era amable, generosa y siempre sonreía. Algunos incluso la comparaban con un ángel, pero cuando Méndez preguntaba por la niña, las respuestas cambiaban. Lucerito es rara, murmuraban algunos. Siempre anda sola. Su madrastra hace lo que puede, pero esa niña es difícil. Aquellas frases repetidas sonaban como ecos de una mentira bien construida. Méndez sabía reconocer el miedo disfrazado de respeto. Mientras tanto, en la casa de los Morales, Camila estaba frente al espejo. Se peinaba con cuidado, con una sonrisa en los labios. En el pueblo los rumores de su bondad seguían creciendo, y eso la llenaba de satisfacción. En su mente todo estaba bajo control. Rafael se había rendido hacía mucho tiempo, y la niña estaba demasiado débil para hablar. Esa tarde Esteban visitó el hospital. Encontró a Lucerito sentada en la cama con las manos cruzadas sobre una manta. Había recuperado algo de color, pero sus ojos seguían tristes. «¿Cómo te sientes, pequeña?», preguntó él con voz suave. Lucerito bajó la mirada. «Mejor, señor». Esteban se sentó junto a ella. «¿Tienes miedo de volver a casa?». La niña no respondió. Solo apretó la sábana con fuerza. Fue suficiente. Esteban entendió. Al salir del hospital vio a Méndez esperándolo junto a su coche. «He encontrado algo», dijo el investigador. «No es mucho, pero suficiente para abrir una grieta». Sacó una hoja doblada de su bolsillo. Era un recorte de periódico extranjero, con una fotografía en blanco y negro. En ella aparecía una mujer idéntica a Camila, bajo otro nombre, Camila Collins, acusada de fraude financiero en Monterrey hacía más de 10 años. No fue condenada. Desapareció sin dejar rastro, explicó Méndez, y reapareció aquí con un nuevo apellido. Esteban sostuvo el papel con las manos temblorosas. Así que su pasado también está manchado. Exactamente. Pero hay más. Tiene una amiga en el Banco del Pueblo, una tal Eva Campos, que parece cubrirle las huellas. Las dos están demasiado unidas para ser simples conocidas. Esteban frunció el ceño. Entonces no es solo una mujer cruel. Es una manipuladora profesional. Méndez guardó la carpeta y lo miró a los ojos. Ten cuidado, Esteban. Ella ya sabe que la estás observando. Si se siente acorralada, será peligrosa. Esa noche, mientras el cielo se cubría de estrellas, Esteban salió al balcón de su hacienda. El viento agitaba los árboles del valle y en la distancia se veían las luces del pueblo. Pensó en Lucerito, en su voz débil, en los ojos que pedían ayuda sin palabras. Sabía que ya no había marcha atrás. La verdad estaba a punto de salir a la luz. Y aunque el pueblo entero se volviera en su contra, no se detendría hasta arrancar las máscaras de quienes habían convertido la vida de una niña en una pesadilla. Dentro de la casa, sobre el escritorio, quedó el recorte de periódico con el rostro de Camila. La sonrisa congelada de la foto parecía observarlo desde la sombra. Esteban apagó la lámpara y en el silencio absoluto solo se escuchó su promesa susurrada al viento. Por ella, no me detendré. El sol caía sobre San Miguel de los Vientos con un resplandor dorado que hacía brillar los tejados del pueblo. Pero bajo esa aparente calma, las sombras comenzaban a moverse. Desde la ventana de su casa, Camila de la Vega observaba la calle con una sonrisa fría. Había escuchado rumores de que don Esteban Duarte y el investigador Juan Méndez estaban hurgando en su pasado. Aquello no podía permitirlo. Mientras se miraba en el espejo, alisó con cuidado su vestido beige y ajustó un broche de perlas en el cuello. Su reflejo le devolvió la imagen de una mujer perfecta. Detrás de esa fachada se escondía una mente astuta que sabía cómo manipular el corazón del pueblo. Esa mañana salió al mercado. Su voz dulce saludaba a todos. «Buenos días, doña Hortensia. ¿Cómo amaneció su nieto? Espero que mejor». Sonreía, regalaba pan dulce, hacía pequeños gestos de amabilidad que reforzaban su imagen de mujer generosa. Nadie sospechaba que cada palabra era parte de un plan. En la panadería se reunió con Eva Campos, su amiga y cómplice. Eva, gerente del banco local,
Era una mujer de cabello corto y facciones tensas. Tenía miedo, pero también una lealtad débil que la mantenía al lado de Camila. «Tenemos un problema», dijo Eva en voz baja, mientras fingía revisar una libreta. «El investigador Méndez ha estado haciendo preguntas sobre ti. Habló con el comisario Domínguez y revisó archivos antiguos. Si sigue así, descubrirá todo». Camila tomó un trozo de pan con serenidad. «Entonces cambiaremos el juego». Eva la miró confundida. «¿Qué piensas hacer?». Camila bajó la voz hasta convertirla en un susurro helado. «Si no puedo borrar mi pasado, ensuciaré el de Duarte. Haré que la gente crea que él es el verdadero peligro». Esa misma tarde comenzó su estrategia. Visitó la comisaría con lágrimas en los ojos. El comisario Domínguez, acostumbrado a verla siempre sonriente, se sorprendió al verla temblando. «Señor comisario, necesito hablar con usted», dijo con la voz quebrada. «Estoy muy preocupada por mi hijastra. Don Esteban Duarte la busca con insistencia. Se acerca a nuestra casa, la observa desde lejos. Me da miedo. Temo que quiera llevársela». Domínguez la miró con seriedad. «Camila, eso es una acusación grave. Don Esteban es un hombre respetado. ¿Está segura de lo que dice?». Camila fingió contener el llanto. «No quiero causarle daño, pero debo proteger a mi hija. Si estoy equivocada, me disculparé públicamente. Pero por favor, investigue». El comisario asintió lentamente con dudas, pero el peso de sus lágrimas y su voz temblorosa lo convencieron de abrir un informe preliminar. En menos de un día la noticia se esparció por el pueblo. En la plaza los vecinos murmuraban. En la tienda de abarrotes, las mujeres hablaban con indignación. «Dicen que don Esteban anda rondando a la niña de los Morales. ¡Qué horror! Y uno que creía que era tan decente. Los hombres ricos siempre esconden algo. Ya lo decía mi abuela». Las palabras se propagaron como fuego entre la hierba seca. En pocas horas, la reputación de Esteban Duarte comenzó a tambalear. Esa tarde, cuando Esteban bajó de su coche para comprar café, sintió las miradas clavarse en él. Nadie lo saludó. Incluso el tendero, que antes lo recibía con respeto, evitó mirarlo a los ojos. En la esquina, un grupo de hombres murmuraba: «Con todo su dinero y mira lo que hace». «¡Qué vergüenza!». Esteban no respondió. Caminó en silencio hasta su coche con el rostro tenso. Al encender el motor, vio su reflejo en el espejo retrovisor. Ya no era el hombre admirado que todos respetaban. Ahora lo miraban con desprecio. Esa noche el investigador Méndez lo encontró en su despacho. Esteban estaba de pie frente a la ventana con los puños cerrados. «Ya lo se dijo antes de que Méndez hablara». Camila empezó su juego. «Es una estrategia antigua», respondió Méndez. «Cuando la verdad amenaza con salir a la luz, los culpables crean una distracción. Pero esta vez no lo lograremos con rumores. Necesitamos pruebas sólidas». Esteban asintió con la mirada fija. «Las conseguiremos. No pienso defender mi nombre con palabras. Defenderé a esa niña con hechos». Durante las siguientes semanas Méndez trabajó en silencio. Reunió documentos, testimonios y rastros del pasado de Camila en Monterrey. Mientras tanto, ella seguía manipulando al pueblo, organizando reuniones benéficas y usando cada sonrisa como un arma. En la casa de los Morales, Rafael vivía atrapado entre la culpa y el miedo. Por las noches escuchaba los sollozos de su hija y el tono dulce de Camila, que se volvía veneno cuando estaban a solas. «Si hablas con Duarte, otra vez te arrepentirás», le susurraba al oído. Lucerito permanecía en silencio, abrazando su almohada. Su cuerpo ya se recuperaba, pero el miedo aún vivía dentro de ella. Una tarde, mientras el sol bajaba detrás de las montañas, Méndez llegó a la hacienda con una carpeta en la mano. Sus botas dejaban huellas de polvo sobre el suelo. «Lo encontré», dijo con firmeza. Abrió la carpeta sobre la mesa. Dentro había copias de documentos, registros bancarios y una foto vieja. En ella, Camila aparecía con otro hombre en una oficina lujosa. «Este es Alberto Serrano, su antiguo socio. Ambos fueron investigados por fraude. Él desapareció después del escándalo. Todo indica que ella cambió de identidad para comenzar una nueva vida aquí». Esteban miró los documentos en silencio. Luego, levantó la vista con la voz firme. «Ahora entiendo. No era solo crueldad. Era codicia. Todo esto tiene un propósito». Méndez asintió. «Sí, el fideicomiso de María Morales. Una herencia que pertenece a la niña.
Ella lo sabe, y hará cualquier cosa por quedarse con ese dinero. El silencio llenó la habitación. Esteban respiró hondo y apretó la carpeta entre sus manos. Entonces no estamos luchando solo contra una mujer. Estamos luchando contra una mente que no conoce límites. Afuera el viento soplaba fuerte sobre los campos de San Miguel. En el horizonte, las luces del pueblo se apagaban una a una. Camila de la Vega creía tener el control, pero el círculo comenzaba a cerrarse. Esa noche, mientras los grillos cantaban, Esteban Duarte tomó una decisión que cambiaría el rumbo de todo. Llamó a Méndez y habló con voz firme. Mañana iremos hasta el final. Es hora de que la verdad salga a la luz. Y con esa frase el hombre que alguna vez vivió en silencio se preparó para enfrentarse a la oscuridad más profunda que había conocido. Si todavía estás viendo, deja el número 1 en los comentarios, para que sepa que sigues conmigo. El amanecer del día siguiente llegó cubierto por un cielo gris. En la hacienda Las Nubes, el silencio era tan denso que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. Don Esteban Duarte se levantó temprano, se vistió con su traje azul oscuro y salió al balcón. Frente a él los campos se extendían hasta el horizonte, pero esa mañana no vio belleza, solo una larga batalla que estaba a punto de comenzar. Poco después, Juan Méndez llegó con su coche. Llevaba en las manos una carpeta gruesa llena de documentos. Su rostro curtido por los años mostraba concentración. «Ya lo tengo todo», dijo sin rodeos. Registros bancarios, nombres falsos y la prueba del fideicomiso que pertenece a la niña Morales. Camila de la Vega no es quien dice ser. Esteban asintió despacio. Entonces es hora de mostrarlo al comisario Domínguez. Pero no será fácil. Camila ya se ha ganado al pueblo. Si no presentamos pruebas irrefutables, todos pensarán que somos nosotros los culpables. Ambos salieron rumbo al pueblo. Las calles empedradas estaban llenas de murmullos. En cada esquina se escuchaban comentarios. Dicen que el señor Duarte tiene problemas con la justicia. Yo sabía que algo raro tenía ese hombre. Camila es una santa, siempre ayuda a los pobres. Esteban caminaba entre las miradas frías sin bajar la cabeza. En el fondo de su corazón sabía que la verdad, aunque tardara, siempre encontraba el camino. Al llegar a la oficina del comisario, Méndez entregó la carpeta sobre el escritorio. Domínguez, con el ceño fruncido, la abrió con lentitud. Dentro estaban los documentos que demostraban que Camila había cambiado de identidad tras un escándalo de fraude. También había copias de los papeles del fideicomiso creado por María Morales para su hija Lucerito. El comisario los revisó en silencio durante varios minutos. Luego levantó la vista. «Esto es serio, pero no puedo actuar solo con papeles. Necesito una confesión, un testigo o una grabación». Méndez cruzó los brazos. «La tendremos. Esa mujer ya está acorralada. Y cuando las serpientes sienten miedo, muerden o confiesan». Mientras tanto, en la casa de los Morales, Camila caminaba nerviosa por la sala. Eva Campos, su cómplice, intentaba calmarla. «Estás temblando». «¿Qué pasa, Duarte?» Y ese investigador fueron al comisario. «Si consiguen algo más, todo se derrumbará». Eva la miró con angustia. «Tal vez deberías detenerte. Podrías irte antes de que sea tarde». Camila la miró con frialdad. «Huir no. Esta fortuna ya es mía. Esa niña no vivirá para reclamar nada». Eva retrocedió un paso aterrada. Había visto crueldad en los ojos de Camila, pero nunca tanto veneno. Esa tarde, Esteban fue al hospital a visitar a Lucerito. La niña estaba sentada en la cama con una manta en las rodillas. En sus ojos todavía había miedo, pero también un brillo nuevo, una pequeña chispa de confianza. «¿Cómo estás hoy?», preguntó él. Lucerito bajó la cabeza. «Mejor. Ya no tengo tanto frío». Esteban se sentó junto a ella y sostuvo su mano. «Pronto todo terminará, pequeña. Pero necesito que seas fuerte. A veces, la verdad duele antes de sanar». La niña lo miró y asintió en silencio. En ese gesto frágil, Esteban vio toda la esperanza que le faltaba al mundo. Al salir del hospital, encontró a Méndez esperándolo con expresión grave. «Camila se reunió con el comisario esta mañana. Dijo que tú la acosas, que quieres quitarle a la niña. Está envenenando a todos con sus palabras». Esteban respiró hondo. «Entonces hay que exponerla rápido. No con gritos, sino con hechos». Méndez asintió.
He colocado un dispositivo en su casa. Si confiesa, tendremos la prueba definitiva. Esa noche, mientras las luces del pueblo se apagaban una a una, Méndez esperó dentro de su coche, estacionado frente a la casa de los Morales. El aire olía a humedad y a tormenta. Desde la ventana abierta se filtraban las voces. Camila hablaba con Eva cada vez más alterada. Te lo advertí. Si hablas, caerás conmigo. Todo este tiempo fingí ser la madre perfecta para que nadie sospechara. Esa niña debía desaparecer. Era la única barrera entre mí y esa fortuna. Eva lloraba en silencio. Por favor, Camila, no sigas. Esto ya es demasiado. Pero la voz de Camila se volvió un susurro helado. Calla o terminarás peor que ella. Méndez apretó el puño. Lo tenía. Activó la grabadora y salió del coche rumbo a la comisaría. A medianoche, Esteban y él entraron en la oficina de Domínguez. El comisario escuchó la grabación con los ojos muy abiertos. Las palabras de Camila llenaron el silencio de la habitación. Esa niña debía desaparecer. Cuando terminó, Domínguez dejó escapar un largo suspiro. Esto basta. Mañana mismo ordenaré su detención. Al amanecer, los oficiales rodearon la casa de los Morales. Camila se levantó sobresaltada por los golpes en la puerta. Policía, abra de inmediato. Rafael, confundido, bajó las escaleras. Camila intentó mantener la calma, pero sus manos temblaban. Cuando el comisario entró, su rostro se volvió blanco. Señora de la Vega queda arrestada por intento de homicidio, maltrato infantil y fraude. Esto es un error. Todo es mentira, gritó ella, pero su voz se quebró cuando vio a Eva detrás de los agentes con lágrimas en los ojos. Yo lo diré todo, murmuró Eva. Ella me obligó. Planeó todo desde el principio. Camila perdió el control. Se lanzó hacia ella, pero los oficiales la sujetaron. Su grito resonó en toda la casa. Me las pagarán todos. Ninguno de ustedes sabe quién soy. Esteban observaba la escena desde la puerta sin decir palabra. Lucerito estaba detrás de él, abrazada a la enfermera. Su pequeño cuerpo temblaba, pero sus ojos ya no tenían miedo. Cuando las esposas se cerraron en las muñecas de Camila, un silencio profundo cubrió la casa. Esteban respiró despacio. No sentía orgullo ni triunfo, solo alivio. Mientras el coche policial se alejaba, Méndez colocó una mano en su hombro. La justicia no siempre llega rápido, pero siempre llega. Esteban asintió. Miró a la niña y le dijo con ternura: «Ya estás a salvo, Lucerito. Nadie volverá a hacerte daño». El viento sopló con suavidad, y por primera vez en mucho tiempo, el aire de San Miguel olía a esperanza. El amanecer siguiente trajo un murmullo constante en todo el pueblo. Las campanas de la iglesia sonaron antes de lo habitual y los vecinos comenzaron a salir de sus casas con curiosidad. En el centro de San Miguel, frente al Palacio de Justicia, ya se había reunido una multitud. Querían ver con sus propios ojos a la mujer que por años había engañado a todos con su sonrisa amable. Camila de la Vega fue sacada del vehículo policial vestida con un traje gris. Su rostro estaba pálido, pero todavía conservaba esa mirada desafiante que había usado para manipular a todos. Algunos habitantes bajaron la vista avergonzados de haberla creído. Otros murmuraban entre ellos, incapaces de comprender cómo aquella mujer a la que habían considerado un ejemplo había sido capaz de tanta crueldad. En el interior del tribunal la atmósfera era tensa. El juez Ortega, un hombre de cabello blanco y voz serena, presidía la audiencia. En un lado se encontraba el fiscal del condado con una carpeta llena de pruebas. En el otro, Camila y su abogada defensora, que evitaba mirarla directamente. Don Esteban Duarte estaba sentado entre el público, acompañado de Juan Méndez y del comisario Domínguez. Más atrás, Rafael Morales permanecía con la cabeza baja, mientras la pequeña Lucerito, aún frágil, observaba desde los brazos de una enfermera del hospital. El juez comenzó la sesión con voz firme. Estamos aquí para escuchar las acusaciones contra la señora Camila de la Vega por los delitos de fraude, maltrato infantil y tentativa de homicidio. El tribunal exige respeto y silencio absoluto. El fiscal se puso de pie. Señor juez, presento las pruebas que demuestran que la acusada no solo cambió de identidad tras un fraude financiero en Monterrey, sino que además abusó física y emocionalmente de su hijastra Lucerito Morales. También intentó quedarse con un fideicomiso valorado
en más de 50 millones de pesos creado por la difunta María Morales. Las palabras resonaron en la sala como un trueno. La gente murmuró, y el juez golpeó la mesa. Silencio en la sala. El fiscal continuó. Entre las pruebas presentadas se encuentra una grabación en la que la acusada confiesa su intención de deshacerse de la niña. La grabación fue obtenida por el investigador Juan Méndez. El juez asintió. Proceda con la reproducción. De inmediato el sonido llenó el recinto. La voz de Camila, clara y helada, se escuchó sin distorsión. Esa niña debía desaparecer. Era la única barrera entre mí y esa fortuna. Hubo un silencio absoluto. Camila se tensó, cerró los ojos y respiró con dificultad. Su abogada intentó objetar, pero el juez la detuvo. No hay duda de autenticidad. Continúe el fiscal. A continuación se presentaron los informes médicos del Hospital de San Miguel. La doctora Elena Ramírez fue llamada al estrado. Con voz firme, relató el estado en que había encontrado a Lucerito. La niña llegó con signos de desnutrición severa, moretones antiguos y un miedo evidente. Esto no fue casualidad ni accidente. Fue una situación prolongada de abuso. Camila apretó los labios y susurró algo inaudible. El juez la observó con severidad. Señora de la Vega tendrá oportunidad de hablar más adelante. El fiscal hizo pasar a su último testigo. Era Eva Campos. Entró al tribunal con el rostro demacrado. Su voz tembló al empezar. Yo la ayudé a cambiar de nombre. Falsifiqué documentos. Me arrepiento. Ella me manipuló. Dijo que solo quería una nueva vida, pero pronto me di cuenta de que todo era por dinero. Camila la miró con furia. Mentirosa. Tú también ganaste con esto. El juez golpeó la mesa. Orden en la sala. Eva rompió a llorar. Sí tuve miedo, pero ya no. Quiero decir la verdad. El silencio se apoderó del lugar. El fiscal miró al juez. No tengo más preguntas. El juez Ortega se volvió hacia la acusada. Señora de la Vega, puede hablar si lo desea. Camila se levantó lentamente. Miró a todos con una mezcla de odio y orgullo. Yo no hice nada que otros no harían por sobrevivir. La vida me trató mal y solo aprendí a defenderme. Si eso es un crimen, entonces todos ustedes son culpables también. Sus palabras helaron el ambiente. El juez la observó con decepción. No es la vida la que nos define, señora de la Vega. Son las decisiones que tomamos. Luego de un largo silencio, el juez anunció la sentencia. Por los delitos comprobados de fraude, abuso y tentativa de homicidio, este tribunal condena a Camila de la Vega a 30 años de prisión. Además ordena la protección legal de la menor Lucerito Morales bajo la tutela provisional del señor Esteban Duarte. Un murmullo recorrió la sala. Lucerito, que había estado observando en silencio, se tapó el rostro entre las manos. Rafael Morales, con los ojos llenos de lágrimas, bajó la cabeza. Camila fue esposada y retirada de la sala entre los murmullos del público. Algunos la insultaban, otros simplemente miraban en silencio. Por primera vez, la mujer que había vivido de las apariencias caminó sin público que la aplaudiera. Cuando la puerta del tribunal se cerró, Esteban se acercó a Lucerito. La niña lo miró con ojos brillantes, llenos de confusión y alivio. Él se inclinó y le habló con voz suave. Ya terminó, pequeña. Nadie volverá a lastimarte. Lucerito asintió en silencio. Luego se volvió hacia su padre, que se mantenía de pie con el rostro empapado de culpa. Rafael dio un paso adelante y murmuró: Perdóname, hija. Fui cobarde. No te protegí cuando más me necesitabas. La niña lo miró durante unos segundos eternos. Luego extendió la mano y la colocó sobre la suya. No dijo nada, pero su gesto bastó para hacer temblar el corazón de todos los presentes. Esa tarde, cuando el sol caía sobre San Miguel, el pueblo entero parecía respirar aliviado. Las campanas volvieron a sonar, no por tristeza, sino por justicia. En la puerta del tribunal, Esteban y Méndez se miraron sin hablar. Habían ganado una batalla dura, pero sabían que aún quedaba un camino largo. Lo hicimos, Juan, dijo Esteban al fin. Méndez asintió. No solo por la niña, también por ti. Has vuelto a vivir. Y mientras el viento movía las hojas de los árboles, Lucerito caminó entre ellos con pasos pequeños pero firmes. Por primera vez, el miedo ya no la seguía. El invierno había terminado. El juicio había terminado, pero la historia de San Miguel de los Vientos apenas comenzaba a cambiar.
El sol de la tarde caía sobre las calles empedradas, bañando los muros del pueblo con una luz dorada y tranquila. La gente salía a la plaza hablando en voz baja. Algunos aún no podían creer que Camila de la Vega, la mujer que durante años fingió ser el alma más generosa del lugar, estuviera tras las rejas. En la hacienda Las Nubes, el aire se sentía distinto. Después de tantos días de tensión, el silencio que llenaba las habitaciones ya no era de tristeza, sino de calma. Don Esteban Duarte caminaba por el corredor con pasos lentos. Llevaba una taza de leche caliente en la mano. Al llegar a la sala encontró a Lucerito Morales sentada frente a la ventana con una manta sobre las rodillas. La niña observaba el paisaje, las montañas que se alzaban a lo lejos y los árboles que el viento mecía con suavidad. A su lado, sobre una pequeña mesa, descansaba un cuaderno de dibujo y unos lápices de colores. Esteban se acercó y colocó la taza junto a ella. «Bebe un poco. Te hará bien», dijo con voz suave. Lucerito lo miró, asintió y tomó la taza entre sus manos pequeñas. Durante unos segundos ninguno habló. El silencio era tibio, casi protector. «¿Te gusta dibujar?», preguntó Esteban al fin. «Sí», respondió ella con timidez. «Mi mamá también dibujaba». Antes de irse, Esteban sintió un nudo en la garganta. Sabía que la niña hablaba de María, la madre fallecida que había dejado el fideicomiso. «Seguro heredaste su talento», dijo sonriendo. «Puedes dibujar todo lo que sientas. Aquí no hay nada que esconder». Lucerito lo miró con curiosidad. «¿Por qué me ayudas tanto, señor Duarte?». Esteban se sentó frente a ella. «Porque yo también tuve una hija y perdí la oportunidad de protegerla. No quiero cometer el mismo error otra vez». La niña bajó la mirada, pero sus ojos brillaban con una luz nueva. Por primera vez en mucho tiempo alguien le hablaba con ternura, sin pedirle nada a cambio. Esa misma tarde llegó Rafael Morales, su padre. Había pasado los últimos días sumido en el silencio, cargando con el peso de su culpa. Llevaba una camisa sencilla, las manos llenas de polvo del taller donde había vuelto a trabajar. Al verlo, Lucerito se tensó por un instante, pero Esteban le puso una mano en el hombro. «No temas. Él vino para verte». Rafael se detuvo en la puerta. Su voz salió baja, casi rota. «No sé si merezco tu perdón, hija, pero estoy aquí para intentar ser mejor». Lucerito no respondió. Se levantó despacio y caminó hacia él. Durante un largo momento se miraron sin decir nada. Finalmente la niña dio un pequeño paso y lo abrazó con fuerza. Rafael la envolvió en sus brazos y el llanto contenido de ambos llenó el salón. Esteban observó en silencio con los ojos húmedos. Aquella escena le recordó a su propia familia, a su esposa y a su hija perdidas. Pero por primera vez en años ese recuerdo ya no le dolía del mismo modo. Era como si la vida le estuviera ofreciendo una segunda oportunidad, no para reemplazar lo que había perdido, sino para sanar a través del amor que aún podía dar. En los días que siguieron, la rutina cambió. Lucerito comenzó a asistir a la escuela del pueblo. Al principio se quedaba callada en clase observando a los demás niños desde la esquina del salón. Pero poco a poco empezó a sonreír. Las maestras notaron su progreso y decían que tenía un talento natural para los colores. Cada tarde, Rafael la recogía en la puerta de la escuela y la llevaba a la hacienda. Allí juntos preparaban la cena con la ayuda de don Esteban. La primera vez que intentaron cocinar arroz, lo quemaron. Lucerito soltó una carcajada que llenó toda la cocina, y Rafael no pudo evitar reír también. «Parece que tendremos que aprender los tres», dijo Esteban divertido. Aquella escena sencilla marcó el verdadero inicio de su nueva vida. Una noche, mientras todos cenaban bajo la lámpara del comedor, Lucerito rompió el silencio. «Papá, señor Duarte, ¿puedo pedirles algo?» «Claro, pequeña», respondió Esteban. «Quiero plantar un árbol en el jardín, uno para mi mamá. Así nunca la olvidaré». Los dos hombres se miraron y asintieron. Al día siguiente los tres cavaron juntos un hoyo frente a la casa y colocaron una pequeña planta de jacaranda. Cuando el viento movió sus primeras hojas, Lucerito sonrió. «Cuando florezca, será como si mamá me abrazara», dijo. Esteban se inclinó y acarició su cabello. «Y cada primavera este árbol te recordará que los amores verdaderos nunca mueren». Rafael miró la escena con lágrimas en los ojos. «Gracias», susurró, «por todo lo que has hecho por nosotros». Esteban negó con la cabeza. «No me agradezcas.
Esta casa estaba vacía y ustedes la llenaron de vida. Esa noche, cuando Lucerito se fue a dormir, Esteban salió al balcón, miró las luces del pueblo y el cielo estrellado. Sintió una paz que no había sentido desde la muerte de su esposa e hija. Méndez tenía razón, no había rescatado solo a una niña, sino también a sí mismo. Dentro de la casa, Rafael recogía los platos y tarareaba una melodía. La hacienda Las Nubes ya no era un lugar de silencio, sino un hogar donde las risas comenzaban a volver. Antes de acostarse, Esteban se detuvo frente al cuarto de Lucerito. La vio dormir profundamente abrazando su cuaderno de dibujos. En una de las páginas había un retrato, 3 figuras tomadas de la mano bajo un árbol de flores violetas. Abajo, en letras torcidas, se leía «Mi familia». Esteban cerró los ojos y sonrió. Por fin entendió que no era el destino quien decide cuándo termina una historia, sino el amor que se atreve a empezar de nuevo. Afuera, la luna brillaba sobre la jacaranda recién plantada. Sus hojas se mecían suavemente como si bendijeran aquel nuevo comienzo. Y en la quietud de la noche, San Miguel de los Vientos volvió a respirar con esperanza. Si todavía estás viendo, deja el número 1 en los comentarios para que sepa que sigues conmigo. Habían pasado 6 meses desde el juicio. El invierno había quedado atrás y el aire de San Miguel de los Vientos olía a tierra nueva y a promesa. La jacaranda que Lucerito plantó frente a la hacienda Las Nubes empezaba a florecer. Sus flores violetas caían sobre el suelo como pequeñas estrellas. Cada mañana la niña salía a regarla y hablaba con el árbol como si fuera su madre. Don Esteban Duarte la observaba desde el balcón con una sonrisa serena. La transformación de la niña era evidente. Ya no caminaba con miedo ni bajaba la mirada. Ahora hablaba con firmeza, reía con facilidad y ayudaba a todos los que la rodeaban. Rafael Morales, su padre, había reconstruido su vida poco a poco. Trabajaba como encargado de mantenimiento en la hacienda y cada día intentaba ser más digno de la confianza que su hija le había devuelto. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de las colinas, Esteban los reunió a ambos en el salón principal. En la mesa había una carpeta con varios documentos. «Quiero hablarles de algo importante», dijo con voz tranquila. «He estado pensando en todo lo que vivimos. Lo que le pasó a Lucerito no puede repetirse. Hay muchos niños en este país que viven lo mismo: pobreza, abandono, violencia. No puedo quedarme de brazos cruzados». Lucerito lo miró con curiosidad. «¿Qué va a hacer, señor Duarte?» Esteban sonrió. «Vamos a crear algo juntos. Una fundación. Se llamará Fundación Esperanza y llevará el nombre de tu madre, María Morales». Rafael se quedó sin palabras. «Una fundación, sí», respondió Esteban. «Quiero usar mis recursos para ayudar a los niños del campo para que tengan escuela, alimento y protección. Y quiero que ustedes formen parte de esto. No como beneficiarios, sino como familia. Quiero que trabajemos juntos». Lucerito lo miró con los ojos brillantes. «¿Puedo ayudar yo también?» «Claro que sí», respondió él sonriendo. «Tú serás el corazón de todo esto». Los días siguientes estuvieron llenos de actividad. Méndez, que aún se encontraba en el pueblo, ayudó con los trámites legales. Rafael se encargó de reparar una antigua bodega que se convertiría en el primer centro comunitario. Lucerito pintó las paredes con colores alegres y dibujó flores y niños jugando. Cuando la inauguración llegó, todo San Miguel se reunió. Las campanas sonaron, y en el pequeño patio de la bodega colgaron un cartel que decía «Fundación Esperanza, un hogar para quienes no lo tienen». El sacerdote del pueblo bendijo el lugar y la gente aplaudió emocionada. Entre la multitud, algunos que antes habían creído en Camila, ahora miraban a Esteban con respeto sincero. Habían comprendido su verdad. Lucerito fue la primera en hablar frente al micrófono. Vestía un vestido blanco sencillo y llevaba una flor de jacaranda en el cabello. Su voz era suave pero firme. «Cuando era más pequeña pensé que el mundo era un lugar malo. Tenía miedo de todo. Pero un día alguien me enseñó que todavía hay personas buenas, que el amor puede salvarte. Esta fundación es para eso, para que ningún niño vuelva a sentir que está solo». Sus palabras conmovieron a todos. Esteban sintió que el corazón se le llenaba de orgullo. A su lado, Rafael no pudo contener las lágrimas. Después de la ceremonia, los niños del pueblo corrieron por el jardín del centro. Jugaron, dibujaron y recibieron comida caliente. Lucerito los acompañó enseñándoles a pintar y a cuidar las plantas. Esa noche, cuando el lugar quedó vacío,
Esteban caminó por el patio iluminado por faroles. Méndez se acercó con una sonrisa cansada. «Lo lograste», dijo, «convertiste el dolor en algo que da vida». Esteban suspiró. «No lo logré solo. Sin ellos, sin ti, nada de esto existiría». «¿Y ahora qué harás?», preguntó Méndez. «Seguiré aquí. Este es mi lugar. Tal vez por fin encontré el propósito que tanto busqué». Al día siguiente, Rafael y Lucerito colocaron una placa de metal junto al árbol de jacaranda. En ella se leía a la memoria de María Morales, cuyo amor sigue floreciendo en cada niño que sonríe. El viento movió las ramas del árbol esparciendo pétalos sobre el suelo. Parecía una bendición. Con el tiempo, la Fundación Esperanza se convirtió en el corazón de San Miguel. Los niños acudían allí cada tarde. Algunos aprendían a leer, otros a tocar la guitarra o a cuidar animales. Lucerito se volvió su guía y su ejemplo. Un día Esteban recibió una carta del gobernador del estado felicitándolo por su labor. Pero más que el reconocimiento público, lo que más le emocionaba era ver cómo cada niño que llegaba al centro encontraba algo que él mismo había perdido años atrás: seguridad y afecto. Una tarde, mientras el sol caía, Esteban, Rafael y Lucerito se sentaron en el jardín a mirar el horizonte. «¿Sabes?», dijo Esteban, «hay días en los que pienso que la vida nos destruye solo para enseñarnos a construir de nuevo». Rafael asintió. «Yo creí que había perdido todo, pero mi hija me devolvió la fe». Lucerito los miró a ambos y sonrió. «Y ustedes me enseñaron que el amor no siempre viene de donde uno lo espera». El silencio que siguió fue dulce. Las cigarras cantaban entre los árboles y el cielo se pintaba de tonos rosados. En el aire flotaba una paz que solo llega después de haber sobrevivido al dolor. Esteban levantó la vista hacia la jacaranda. Las flores caían lentamente cubriendo el suelo como un manto violeta. Cerró los ojos y agradeció en silencio. No a la suerte, sino a la vida por haberle permitido reparar lo que creía irremediable. Esa noche, antes de dormir, escribió en su diario una frase sencilla: «El perdón no borra el pasado, pero ilumina el camino hacia el futuro». Y mientras el reloj marcaba la medianoche, la hacienda Las Nubes respiraba serenidad. Afuera, bajo la luna, la jacaranda seguía floreciendo, recordando a todos que incluso de la tierra más herida puede brotar algo hermoso. El tiempo pasó, y con él San Miguel de los Vientos se transformó. 3 años después de aquel juicio, el pueblo había dejado atrás la sombra del miedo. Las calles estaban llenas de vida, los niños jugaban sin temor, y el sonido de las campanas ya no anunciaba tragedias sino celebraciones. La Fundación Esperanza se había convertido en el orgullo de toda la región. Bajo la dirección de don Esteban Duarte y el apoyo de Rafael Morales, había crecido hasta tener aulas, un pequeño huerto, una biblioteca y talleres de arte. Pero lo más importante no eran las paredes, sino las sonrisas que llenaban cada rincón. Lucerito Morales, ya con 13 años, se había convertido en el alma del lugar. Sus ojos, antes tristes, ahora brillaban con una serenidad que inspiraba a todos. Enseñaba a los más pequeños a leer y dibujar, y cada tarde al terminar las clases los reunía bajo el árbol de jacaranda. Allí, entre risas y cuentos, hablaban de sueños. Uno quería ser maestro, otro médico. Y todos decían que cuando crecieran querían ayudar a otros, igual que ella. Una tarde, mientras el sol caía sobre el horizonte, Esteban llegó al jardín con un sobre en la mano. Llevaba el rostro serio, pero con una ternura en los ojos que Lucerito ya conocía bien. «Lucerito, esto es para ti», dijo extendiéndole el sobre. La niña lo tomó con cuidado y lo abrió. Dentro había una carta y un documento. Al leerlo, sus ojos se abrieron de sorpresa. «Una beca. En la capital». Esteban asintió. «Una escuela de arte te ha ofrecido estudiar con ellos. Han visto tus dibujos y creen que tienes talento. Podrías aprender, crecer, hacer lo que amas. Es tu oportunidad». Lucerito guardó silencio unos segundos. Luego miró hacia el árbol de jacaranda. «Pero si me voy, ¿quién cuidará de la fundación?». Esteban sonrió. «La fundación no necesita que te quedes, necesita que sueñes. Cuando uno de nosotros avanza, todos avanzamos con él». Rafael se acercó y la abrazó. «Tu madre estaría orgullosa de ti». Esa noche la hacienda Las Nubes se llenó de emociones encontradas. Había alegría, pero también nostalgia. Lucerito empacó sus cosas con cuidado.
Entre los dibujos que guardó había uno muy especial, el retrato de 3 personas tomadas de la mano bajo el árbol de flores violetas. Antes de dormir bajó al jardín. La luna iluminaba el árbol y el viento movía las hojas suavemente. Se arrodilló junto al tronco y susurró: «Gracias, mamá. Gracias por cuidarme incluso cuando no estabas. Prometo que haré algo grande, algo que te haga sonreír desde el cielo». A la mañana siguiente todo el pueblo se reunió para despedirla. Los niños de la fundación llevaron flores y cantaron una canción que habían compuesto para ella. Méndez, que había regresado de visita, le entregó un cuaderno nuevo. «Para que sigas escribiendo tu historia, niña valiente». Lucerito sonrió y lo abrazó. «Gracias, don Juan. Usted me enseñó que la verdad siempre encuentra el camino». El autobús partió entre aplausos y lágrimas. Esteban y Rafael la vieron alejarse hasta que desapareció entre el polvo del camino. Ninguno habló, pero sabían que ese momento marcaba un nuevo comienzo. Los meses pasaron y las cartas comenzaron a llegar desde la capital. En cada una Lucerito contaba sobre sus clases, sus amigos y sus sueños. «He aprendido a pintar la luz, no solo las sombras», escribió una vez. Esteban guardaba cada carta en una caja de madera como un tesoro. Un año después la fundación celebró su 5º aniversario. Los niños decoraron el lugar con flores y banderas. Rafael había preparado una sorpresa. Frente al árbol de jacaranda, colocó una escultura de piedra con la forma de una niña sosteniendo un cuaderno. En la base se leía: «A, los que transforman el dolor en amor». Cuando Esteban vio la escultura, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Es hermosa, Rafael. Es Lucerito». «Sí», respondió él, «pero también somos todos los que aprendimos a sanar». Al caer la tarde, el viento trajo consigo una brisa suave y el sonido de un motor. Todos miraron hacia el camino. Un coche blanco se acercaba levantando polvo. Cuando se detuvo frente a la fundación, la puerta se abrió y de él bajó una joven de cabello suelto y mirada luminosa. Era Lucerito, convertida en una adolescente fuerte y sonriente. En sus manos llevaba una carpeta llena de dibujos y proyectos. Los niños corrieron hacia ella gritando su nombre. Rafael la abrazó sin poder hablar y Esteban, con una mezcla de orgullo y emoción, solo alcanzó a decir: «Has vuelto a casa». Lucerito abrió la carpeta y mostró sus dibujos. «He traído algo para ustedes. Diseños para una nueva escuela. Quiero que más niños aprendan a soñar». El aplauso fue inmediato. Esa noche, bajo las luces del jardín, se celebró una fiesta sencilla pero llena de alegría. La jacaranda en flor parecía brillar bajo la luna. Esteban tomó la palabra. «Esta historia comenzó con el llanto de una niña y termina con su sonrisa. Nos enseñó que el amor puede más que el miedo y que siempre es tiempo de volver a empezar. La Fundación Esperanza no pertenece a una persona, sino a un pueblo entero que aprendió a perdonar y a creer de nuevo». Todos aplaudieron. Lucerito se acercó y lo abrazó con fuerza. «Usted fue mi luz cuando todo era oscuridad. Gracias por no rendirse». «Gracias a ti, pequeña», respondió él. «Tú me devolviste la vida». Al final de la noche, cuando el cielo se llenó de estrellas, Esteban se quedó solo bajo el árbol. Miró las flores caer y pensó en el largo camino recorrido, la pérdida, el dolor, la redención. Sonrió y susurró: «Ahora sí, María, podemos descansar. Tu hija está a salvo». Y mientras el viento soplaba entre las ramas de la jacaranda, el sonido parecía un eco de esperanza que se extendía por todo San Miguel. Desde entonces, cada año el pueblo celebra el Día de la Esperanza, en honor a aquella niña que enseñó a todos que el perdón puede cambiar destinos, y que la luz, incluso la más pequeña, es capaz de vencer cualquier oscuridad. La historia de Lucerito, de Rafael y de Esteban se convirtió en leyenda. Una historia que los niños del pueblo siguen repitiendo bajo el árbol de flores violetas, donde todo comenzó y donde siempre florece la promesa de un nuevo amanecer. La historia de Lucerito Morales, de Rafael y de don Esteban Duarte nos deja una enseñanza profunda. Ninguna herida es tan grande que el amor no pueda curarla. El perdón no borra el pasado, pero ilumina el camino hacia un futuro más humano. A veces la vida nos quita todo para recordarnos lo que realmente importa: la familia, la compasión, la fe y la esperanza. Don Esteban comprendió que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en las vidas que uno toca. Rafael aprendió que nunca es tarde para redimirse.
Y Lucerito nos enseñó que incluso del dolor más oscuro puede nacer la luz que guía a los demás. Si esta historia tocó tu corazón, si crees que todavía existen personas capaces de cambiar el mundo con bondad, te invito a suscribirte al canal, dejar tu me gusta y compartir este video. Cada comentario, cada clic ayuda a que más personas escuchen relatos que curan el alma, historias donde el amor vence al miedo y la esperanza siempre encuentra su lugar.